órganos genitales externos. Se incluyen también al aparato reproductor femenino, a la glándula mamaria y también a la placenta, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar sobre los órganos sexuales internos, ¿sí? Em, Vamos a hablar primeramente del ovario, ¿sí? Vamos a ir primero por el ovario. Bueno, en forma general, los órganos genitales femeninos, como saben, sufren cambios cíclicos del ciclo eh, de la pubertad. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a la menopausia. Los cambios son, ya sean, van a ser estructuralmente y funcionalmente, ¿sí? Y tienen una relación con la actividad también nerviosa. Y las modificaciones de la concentración de las hormonas también durante cada ciclo menstrual y durante el embarazo. Entonces, podemos decir que los genitales femeninos sufren cambios ya sean estructurales y funcionales, ¿sí? Estructurales porque un ejemplo de cambio estructural voy a tener en qué caso, en el caso de que haya un embarazo, ¿verdad? Todo ese órgano estructuralmente va a cambiar, ¿verdad? Y así también funcional, ya sea también funcional, digamos, en el ciclo de la menstruación, en el ciclo de la ovulación, ¿sí? Entonces, los órganos genitales femeninos van a sufrir cambios cíclicos, ya sean estructurales y funcionales, en resumen, ¿sí? Ahora me llegó unas cuantas solicitudes de su compañero, todos juntos. Creo que tendremos que ser 64 más o menos, si no me equivoco. Bueno, entonces, esos serían los cambios que puede sufrir el aparato genital, ¿verdad? Bueno, el ovario. Justo cuando voy a empezar, bueno, Jessica, no sé si esperamos un poquito más nomás, porque de repente hay veces que la conexión tarda un poquitito en que me llegue la solicitud para aceptarlo. Creo que no hay más nada. Vamos a ver si podemos seguir. Bueno, vamos a hablar sobre el ovario. El ovario va a tener así también dos funciones principales, que serían la producción primero de gametos, ¿sí? Cuando gametos, digamos así, que es cuando está en desarrollo, eh, o sea, cuando todavía no maduró, esperen un ratito, vamos a llamarle de gametos. Y ocitos ya sería más bien eh, en desarrollo. Y cuando aún no están maduros, o sea, que aún no están maduros, van a llamarse gametos. Y cuando ya maduraron esa producción ya de gametos, se va a llamar óvulos, ¿sí? Bueno, entonces los ovarios tienen dos funciones interrelacionadas. La gametogénesis, que va a ser la producción de gametos. Gametos es cuando aún están madurando. Y óvulos cuando esos gametos ya habían madurado, ¿sí? Y también la esteroidogénesis, que serían producción de hormonas esteroideas. Y cada una de estas va a tener también función específica en el organismo. Bueno, en la mujer la producción de gametos recibe el nombre de oogénesis u ovogénesis. Esto, como yo ya le había dicho, los ovarios van a secretar dos grupos principales de hormonas. Una hormona que dije eran los estrógenos, ¿sí? Y después la otra hormona que va a ser y que es muy importante es la progesterona, ¿sí? Entonces, van a secretar dos principales, estrógenos y progesterona, ¿sí? ¿Qué función tienen los estrógenos?
Los estrógenos lo que van a hacer es promover el crecimiento y la maduración de los órganos sexuales, ya sea internos y también externos, ¿sí? ¿Qué van a producir? Lo que sería, van a ayudar a producir la característica sexual femenina que se desarrollan durante la pubertad, ¿sí? Como saben, como hay cambios así durante la pubertad, también actúan sobre las glándulas mamarias, en las que estimulan, ¿qué van a hacer los estrógenos? Los estrógenos van a ser lo que van a estimular los crecimientos de los conductos mamarios. También, aparte de eso, el estroma y la acumulación también de tejido adiposo, ¿sí? En la glándula mamaria, ¿está bien? Entonces, eso más bien sería la función de los estrógenos. Después tenemos la progesterona, ¿sí? O también le pueden llamar progestágenos. ¿Qué van a hacer la progesterona? Van a preparar los órganos sexuales internos, sobre todo, ¿a qué órgano? Al útero. ¿Para qué? Para el embarazo poder promover cambios secretores en el endometrio. Endometrio, digámosle así, que la progesterona es la que va a preparar la camita, ¿sí? Del feto, digamos así, en forma así común, ¿verdad? Entonces va a preparar esa camita, ¿sí? Que sería más bien el útero, ¿verdad? En el endometrio, que va a estar, que sería un nidito para el feto, ¿sí? Entonces tiene una función importante en el embarazo. Ambas hormonas también desempeñan un papel importante en el ciclo menstrual, los dos tipos de hormonas, ¿sí? Los estrógenos y la progesterona. Mm. Bueno, dijimos que desempeñan un papel importante en el ciclo ya sea de la menstruación. ¿Por qué? Porque van a preparar, como yo les dije, van a preparar como digamos así, la camita, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda, ya sea si hay un embarazo o se fecunda o no el óvulo o luego para la menstruación. Como dice acá, ambas hormonas desempeñan un papel importante porque van a preparar el útero para la implantación del óvulo fecundado. Si, por ejemplo, no existe esa implantación o la implantación no ocurre, el endometrio del útero se va a degenerar y es como si fuera que el endometrio se va a ir descamando, ¿sí? Y es eso lo que sale en la menstruación. Ahí sobreviene lo que sería de la menstruación. Se va a ir limpiando como si fuese que se va a ir limpiando ese endometrio, ¿sí? Porque no hubo ningún embarazo. Entonces debe de salir y poder volver a renovarse. En cada ciclo se va a renovar ese endometrio, ¿sí? Emanuel, durante la gravidez se usa progesterona por útero, no para recibir el feto. Sí, se usa progesterona. Se usa progesterona para poder ayudar más bien ¿cómo se dice? No falte esa progesterona para hacer esa función de preparar al endometrio, ¿sí? Es por eso que de repente en los primeros días se recomienda a las embarazadas de repente si tienen un dolor muy fuerte, eh, para no perder esa implantación, ¿sí? Digámosle así, se le recomienda el uso de la progesterona, o sea que la administración de progesterona, ¿sí? Para que pueda esa progesterona hacer bien, digamos, prepararle bien al endometrio para que ese endometrio
eh, pueda alojar a lo que sería, para que pueda cumplir la función de la fecundación, para que no haya ninguna complicación y no haya ninguna pérdida también, ¿sí? La progesterona es bastante importante en ese sentido durante el embarazo, ¿sí? Por eso que se recomienda también inclusive, eh, o sea, que tomar en las primeras semanas. Bueno, entonces, es decir, esa es la función de la progesterona, ¿sí? A ver, bueno, en un corte a través del ovario se permiten ver dos regiones distintas. Una que sería la médula o la región medular y el otro que le va a rodear a la médula que va a ser la corteza o también llamada región cortical. Esa región de la corteza va a estar, como dijimos, en la periferia de la médula, ¿sí? Contiene qué cosa que es importante que ustedes sepan. ¿Qué contiene la corteza? La corteza va a contener folículos ováricos. Incluidos, aparte de los folículos ováricos, va a contener lo que sería el tejido conjuntivo, que va a tener bastantes células, ¿sí? Y en el estroma que rodea los folículos, porque dijimos que va a tener varios folículos, hay células musculares también lisas, dispersas, ¿sí? El límite, si vamos a ir, si es nítido o no el límite entre corteza y médula, no es nítido ese límite, ¿sí? Entonces, no hay, el límite entre corteza y médula no es bien nítido. La médula, sin embargo, está en el centro, ¿sí? Como saben, todo médula va a estar en el centro. Bueno, en el centro del ovario y contiene tejido conjuntivo laxo. También un conjunto de vasos sanguíneos tortuosos de tamaño relativamente grande. También contiene lo que serían los vasos linfáticos y contiene también nervios. O sea que es bastante, la médula sería más bien una zona de, ¿cómo se dice? Para nutrir a ese ovario, ¿sí? ¿Por qué? Porque le llegan vasos linfáticos y también nervios. Acá tenemos una imagen histológica de lo que sería una parte, un corte del ovario, en donde vamos a tener a la corteza, ¿sí? Y a la médula, ¿ok? La médula que va a estar más bien en el centro del ovario, dijimos que tenía tejido conectivo laxo, va a contener vasos, va a contener ganglios y nervios. ¿Y la corteza qué iba a contener? ¿Qué dijimos que iba a contener la corteza? Va a contener lo que serían folículos ováricos, ¿sí? ¿Dónde se encuentran de repente los folículos ováricos? Ustedes tienen que decir que se encuentra en qué zona, en zona de la corteza, ¿sí? Bueno, muy, está como, no está tan buena esta imagen, pero más bien para señalar más bien lo que serían las dos zonas del ovario, ¿sí? Después vamos a ir a ver, para ver los folículos en esta zona de la corteza, vamos a ir ampliando la imagen más adelante. Bueno, la superficie del ovario está cubierta por un epitelio, ¿sí? Un epitelio simple formado por células cúbicas, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de epitelio va a tener el ovario, digamos así, si una pregunta así más bien, más, ¿cómo se dice? Amplia, grandes rasgos. Ustedes tienen que decir, tiene un epitelio simple cúbico, ¿sí? Que en algunas partes también son casi planas. Este estrato celular se conoce como un epitelio germinativo. Entonces, lo que puedo decir del ovario es que tiene epitelio germinativo, tiene corteza, tiene médula, ¿sí? Una capa del tejido denso se denomina túnica albuginea,
¿sí? Aparte de ese epitelio germinativo, tiene una túnica albugínica. ¿Que se localiza dónde? Entre el epitelio germinativo y se va a localizar entre el epitelio germinativo, que más bien va a ser por aquí, y la corteza. Ahí se va a originar lo que se llama la túnica albuginea. A ver, y hago 66 dice acá. Creo que estamos todos o falta alguien más. Bueno, antes de pasar esta lámina, en el estroma de la corteza están distribuidos los folículos ováricos que van a tener en diversos tamaños. Cada uno va a contener un solo ovocito, ¿sí? Que sería la célula que está dentro de él. El tamaño de un folículo indica el estado de desarrollo también del ovocito. Como van a ver después, si ven en el libro, van a ver la imagen del ovario y adentro hay algunos folículos de mayor tamaño y algunos, y va a ir variando los tamaños, ¿sí? Depende del tamaño, o sea, que el tamaño lo que va a indicar es el desarrollo de ese ovocito que hay dentro, ¿sí? Bueno, acá tenemos un corte, ¿sí? De lo que sería el ovario. Acá dijimos que estaba rodeado por una cápsula, ¿verdad? De epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Cúbico y a veces casi plano, dijimos, ¿sí? Ah, ¿quién es IP más? Y entre ese epitelio, esto sería más bien, va a estar rodeado por un epitelio germinativo. Entre el epitelio germinativo y la corteza va a estar esta túnica que se va a llamar túnica albuginea, ¿sí? Y acá ya empieza la corteza. Esta corteza va a contener estos que van a ser los folículos ováricos, ¿sí? Va a haber folículos primarios, como ven acá, que es un poco menor, los folículos primordiales, que es mucho menor otra vez que el primario, y los folículos secundarios, que son ya más bien más grandes, ¿sí? Depende qué indicaba el tamaño, ya sea el desarrollo del ovocito, ¿sí? Esto va a ser dentro, o sea, este redondito que se ve acá, aparte de llamarle folículos primarios, va a contener dentro el ovocito, ¿sí? Bueno, tiene células, en la corteza hay células intersticiales, en la médula también tiene un hilio donde hay vasos, como ven acá, ¿sí? Hay tejido conectivo laxo, también podemos encontrar a los nervios. Bueno, vamos a hablar ahora de los folículos. El desarrollo folicular. Hay tres fases de folículos ováricos después de la pubertad. Tenemos los folículos primordiales, que son los que más predominan, ¿sí? Los folículos en crecimiento, que a su vez se subclasifican otra vez en folículos primarios y secundarios, o también se le llaman folículos antrales. Y después, cuando ya ocurrió todo lo que sería la maduración de los folículos, tenemos los folículos maduros, ¿sí? O también llamados así folículos de Graf. Vamos a hablar primero sobre los folículos primordiales. Eh, Antes de pasar a los folículos, ¿cómo está compuesto el ovario? Antes de pasar, porque estos folículos, mil información, antes de pasar a eso, vamos a ver si quedó algo. ¿Cómo está compuesto el ovario? ¿Qué yo puedo decir del ovario?
El ovario tiene un epitelio. A ver, ¿alguien me puede resumir del baniato? Está compuesto por corteza, médula, epitelio cúbico simple. O digamos así, el ovario está compuesto por un epitelio germinativo. ¿Ese epitelio germinativo de qué tipo? Epitelio cúbico simple, y ahí casi plano, ¿verdad? Está también, tiene zonas o partes que sería la corteza. La corteza es lo que va a rodear a la médula, ¿sí? Va a contener la corteza. ¿Qué cosa va a contener la corteza? ¿Qué va a haber en la corteza? ¿Qué voy a encontrar en la corteza? ¿Qué dijimos? Los folículos. Vamos a tener folículos, ¿sí? Va a contener la corteza folículos. Aparte de esa corteza va a tener también estroma. ¿Con qué tipo de células musculares? Células musculares lisas. Muy bien. Después vamos a tener por otra parte del ovario y más bien en el centro va a estar la médula, ¿verdad? ¿Qué tiene la médula del ovario? Tiene un Tecido tejido, conectivo laxo, ¿sí? Después, vasos linfáticos e nervos. vasos linfáticos y nervios, ¿sí? O sea que va a estar vascularizado y, e inervado esa zona de la médula, ¿sí? En la parte ya del ilio, ¿sí? Que le van a llegar los vasos, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a seguir entonces. Eso por un lado de lo que sería en general el ovario, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los folículos, ya sean los folículos primordiales. Los folículos primordiales van a aparecer en el ovario recién durante el tercer mes del desarrollo fetal. O sea, ¿qué significa lo que está diciendo ahí? Con respecto, si es, si digamos que el bebé tiene sexo femenino, ¿verdad? Entonces, durante ese tercer mes de desarrollo fetal, ya va a aparecer lo que se llaman los folículos primordiales, o sea que la nena ya va a nacer con esos folículos, ¿sí? Bueno, y esos se van a llamar folículos primordiales. En el ovario maduro, los folículos también primordiales están donde en el estroma de la corteza, justo debajo de lo que sería la túnica albuginea. Tiene una sola capa de células foliculares planas que rodea el ovocito. La superficie externa de las células foliculares está limitada por una lámina basal, ¿sí? Entonces, los folículos primordiales eh, van a tener, van a aparecer en el ovario durante el tercer mes, ¿sí? De, de desarrollo fetal. En el ovario maduro, los folículos primordiales van a estar en el estroma. Hay una sola capa de células foliculares planas que va a rodear a ese ovocito y va a estar cubierta o limitada más bien por una lámina basal. El citoplasma del ovocito, denominado ovoplasma, contiene un cuerpo de Balbiani, ¿sí? El cuerpo de Balbiani en el microscopio va a consistir en una acumulación localizada de vesículas y membranas del aparato de Golgi.
retículo endoplásmico, mitocondrias y lisosomas. Además, los ovocitos van a contener también laminillas anulares. Y en el citoplasma hay muchas vesículas pequeñas dispersas junto con también mitocondrias esferoidales pequeñas. Acá vemos, por ejemplo, estos que van a ser los folículos primordiales. ¿Qué dijimos que iba a tener el folículo primordial? Acá no puedo, a ver un poco si tengo otra imagen mayor. ¿Ven estos? Este sería la túnica, están justamente por debajo de la túnica albuginea. Estos son los folículos, ¿sí? Primordiales. ¿Qué tipo de capa epitelial o tejido epitelial van a tener estos folículos? Tecido conjuntivo denso? No, aquí la túnica albuginea sí, pero aquí ven estas como estas bolitas, digámosle así, ¿verdad? Estos van a ser los folículos primordiales. Los folículos primordiales dijimos, como dice acá, ¿verdad? Que van a estar bajo la túnica albuginea, ¿sí? El ovario maduro de los folículos van a estar en el estroma de la corteza justo por debajo de esa túnica albuginea. Acá en una imagen microscópica yo puedo ver este corte, esto que me va a indicar lo que sería la túnica albuginea. Entonces lo que yo voy a buscar es los folículos primordiales, que tiene que estar debajo de esta túnica albuginea, ¿sí? Y esto que yo le estoy señalando acá, van a ser los folículos primordiales. Y yo le estaba preguntando, ¿qué tipo de epitelio va a tener estos folículos primordiales? Como ven ahí en la imagen va a ser luego simple plano, ¿verdad? Van a ser células planas, como dice acá. Acá está una sola capa, o sea, simple, de células foliculares planas que va a rodear a el ovocito, que va a ser, el ovocito va a ser lo que está dentro de él, ¿sí? Esto va a ser el ovocito y este va a ser el folículo, ¿sí? Bueno, aquí vemos en una representación más bien gráfica de lo que sería el folículo primordial, que va a contener lo que sería el núcleo, em, la capa de Valviani que dijimos, ¿ven? ¿Se acuerdan que tenía una capa de Valviani en el citoplasma? Va a tener esa capa, cuerpo de Valviani. ¿Y en qué va a consistir? En acumulación ya sea de vesículas, de membranas, de retículo endoplásmico, ¿sí? Mitocondrias. Entonces acá yo veo un gráfico de lo que sería el folículo primordial, con su núcleo, con su capa, ¿verdad? De Valviani, esto que serían ya más bien dentro de esta capa va a estar mitocondrias, ¿sí? Laminillas anulares que dijimos que iba a contener. em, Después va a estar rodeada por un tipo de células, más bien células foliculares de tipo plana, o sea que van a ser planas estas células foliculares, ¿sí? Del folículo primordial, células planas. Y luego van a ver también estas células, ¿sí? Que más bien van a ser células del estroma, que más bien son células eh, ya musculares lisas que le van a rodear a él, a este folículo primordial. Bueno, en una imagen microscópica, acá vemos el citoplasma, que iba a haber dentro del citoplasma, ese cuerpo de Valviani, ¿verdad? El núcleo, el ovocito en un folículo aquí primordial.
Y acá la célula folicular, que va a ser plana y alrededor tiene que estar las células musculares lisas. Bueno, eso con respecto a lo que sería el folículo primordial. Acá de repente va a haber así un poco va a costar un poquito aprender rápido en una clase esto. Después con una leída de nuevo creo que se va a quedar mejor, porque es bastante largo este contenido. Bueno, pero vamos a ver la forma en que se le pueda llegar a ustedes. Entonces, ¿qué yo puedo decir del folículo antes de pasar del folículo primordial? ¿Mm? ¿Cuándo aparece este folículo primordial? El tercer mes. Tercer mes de gestación. También su crecimiento va a ser independiente de la gonadotrofinas. Eh, ¿Dónde está localizado este folículo? ¿Dónde yo le puedo encontrar al folículo primordial? ¿Dónde está localizado? ¿Dónde está localizado en el estroma? ¿Debajo de qué? ¿En la corteza o estroma cortical? Y voy a encontrarle justo debajo de la túnica albuginea, ¿sí? Y el ovocito va a estar rodeado por ¿qué tipo de células? El ovocito va a estar rodeado por ¿qué tipo de células? Células foliculares planas. Muy bien. Bueno, eso en resumen es lo que sería el folículo primordial. Vamos a pasar en lo que sería más bien el folículo primario. El folículo primario, conforme el folículo primordial se convierte en un folículo en crecimiento. Ocurren en el ovocito, en las células foliculares, y también en el estroma contiguo. Cuando las células foliculares adquieren una forma más bien cúbica, o sea que digamos así que estos folículos primordiales van a ir cambiando su forma, ¿sí? Cuando ellos adquieren su forma cúbica, el folículo ya no se va a llamar folículo primordial, sino que va a llamarse folículo primario, ¿sí? A medida que va creciendo ese ovocito va a secretar proteínas, ¿sí? Específicas que van a ensamblarse en una cubierta extracelular llamada zona pelúcida o membrana, también conocida como membrana pelúcida, la cual aparece entre él y las células foliculares contiguas. Se va a teñir con una intensidad con colorantes acidófilos y con el ácido periódico de Schiff, que sería la tinción de paz, ¿sí? Más conocida como tinción de paz, esa zona pelúcida, ¿sí? El folículo, aquí tenemos el folículo primario, ven el ovocito aquí, ¿verdad? Tenemos las células foliculares, pero más bien estas van a ser cúbicas, ¿sí? Acá tenemos en una imagen más bien microscópica. Tenemos esta membrana, este que está bien así rojito, rosadito, bien oscuro, va a representar gráficamente a lo que sería la zona pelúcida, que sería esto que se ve un poquitito, la zona pelúcida, ¿sí? Y este que va a ser el ovocito. Bueno, acá tenemos otra imagen, ¿verdad? Las células foliculares cúbicas del folículo primario, el estroma de células lisas.
la zona pelúcida, ¿sí? De este folículo que va a rodear a quién o va a alojar a quién, al ovocito, ¿sí? Este sería más bien un folículo primario. Mediante la proliferación mitótica rápida, la capa simple de células cúbicas foliculares da origen a un epitelio estratificado. La capa que sería la capa granulosa del folículo primario y se le llama membrana granulosa, que rodea también al ovocito. Las células foliculares ahora reciben, por ejemplo, el nombre de células de granulosa, ¿sí? Conforme las células de granulosa proliferan, las células del estroma perifolicular van a formar una vaina de células conjuntivas conocidas como teca, teca folicular, justo por fuera de lo que sería la lámina basal. La teca, tenemos la teca interna y la teca externa. La teca interna va a ser la capa de células secretoras cúbicas, muy vascularizada, más profunda. Las células de teca interna con diferenciación completa poseen las características ultraestructurales típicas de células productoras de esteroides. Estas células tienen una gran cantidad de receptores de hormona luteinizante, ¿sí? Que son secretadas por la hipófisis. En la respuesta a la estimulación de hormona luteinizante, sintetizan y secretan andrógenos, que son precursores de los estrógenos. Además de las células secretoras, la teca interna contiene ¿qué células? Va a contener fibroblastos, haces de fibras también colágenas y una red extensa también de vasos pequeños. O sea que las células foliculares, cuando forman todavía una capa unilaminar, pero son más bien, digamos así, a diferencia de los folículos primordiales, es como que van a ir cambiando su forma, dijimos, se van a volver sus células foliculares en más bien en células de forma cúbica, ¿sí? Y la secreción de la zona pelúcida va a ser por el ovocito, ¿sí? Que va a ser como una membrana, se va a ver como una membrana, eh, digamos así, gelatinosa, ¿sí? Y va a tener lo que serían la teca interna y teca externa. La teca externa va a ser la capa más superficial, ¿sí? Y la teca interna va a ser, obviamente interna, va a ser más profundo, ¿verdad? La teca externa va a tener células de tejido conjuntivo, contiene sobre todo células musculares lisas y haces de fibras colágeno, ¿sí? ¿Qué tipo de células serían de tejido conjuntivo, por ejemplo, en la teca externa? ¿Cómo se llama la célula del tejido conjuntivo? ¿Quién se acuerda? Entonces, estas dos tecas van a ser capas que le van a rodear entonces a esas células, ¿sí? Dijimos que la capa externa va a tener células del tejido conjuntivo, como por ejemplo fibroblastos, ¿verdad? Contiene también células musculares lisas y también haces de fibras colágenas. Lo mismo que también la teca interna. Fibras colágeno y red extensa de vasos pequeños. Bueno, en el folículo primario, ¿qué es lo que pasa en el folículo primario? Ocurre lo que sería la maduración de ese ovocito, ¿sí?
¿En qué tipo de folículo entonces ocurre la maduración del ovocito? ¿En el folículo primordial, en el folículo secundario, en el folículo primario? En el folículo primario. Entonces, tener en cuenta esto. En el folículo primario ocurre la maduración del ovocito, ¿sí? ¿Qué zona es esta? Va a ser la zona pelúcida, ¿sí? Y dijimos que que como que estas células cúbicas iban a hacer como una capa más bien, acá como ven, parece que se vuelve ahí estratificado cúbico, ¿verdad? Bueno, estos son los gránulos que dijimos que iban a estar más internamente, la capa más bien granulosa, ¿sí? Después la zona pelúcida. Acá indica lo que sería la zona pelúcida, el ovocito dentro, células granulosas que van a ser como que dijimos que van a convertir más bien ese simple epitelio que era en estratificado, pero no se le va a llamar así, se le va a llamar células granulosas, ¿sí? ¿Sí? Que se van a ver como si fueran eh, más capas o como una capa estratificada. Después tenemos acá un folículo primario más bien avanzado. La imagen de esta que sería la zona pelúcida y este puntito va a ser la zona granulosa del folículo primario. Acá en una imagen microscópica, ¿sí? De un folículo primario, ¿sí? Acá yo no me debo confundir con lo que sería ¿cómo se dice? El folículo primordial. ¿Cuál es la diferencia? Si les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un folículo primario y un folículo primordial? El folículo primario ocurre más bien en la pubertad. Sí, va a producir hormonas sexuales, o sea, que van a ayudar a la maduración de los órganos, ¿sí? Después, con respecto a su característica histológica, la diferencia que va a ser. ¿Qué va a haber en el folículo primario que no hay en el folículo primordial? Muy bien. Tiene zona pelúcida, tiene qué cosa más, teca interna y teca externa con sus respectivos componentes dentro, ¿verdad? Em, ¿Qué va a ocurrir en ese folículo primario? ¿Qué dijimos que va a ocurrir en ese folículo primario? El folículo primario es mayor y hay una formación de la capa o células granulosas, o sea que es capa estratificada que más bien son células granulosas. ¿Maduración de quién? Del ovocito, ¿sí? Que está dentro del folículo. Eso sería más bien características de lo que sería un folículo primario. Vamos a pasar ahora por por el folículo secundario. Bueno, el folículo secundario, los factores necesarios para el crecimiento del ovocito y folicular son varios. ¿Cuáles van a ser estos factores?
Van a ser la hormona foliculoestimulante, ¿sí? Que es indispensable para el crecimiento de ese ovocito, factores de crecimiento y también los iones de calcio que cumplen también un papel importante en el crecimiento de ese ovocito. También se le llama folículo antral al folículo secundario. Cuando la capa granulosa, ahí ya vamos a hablar más bien de la capa granulosa, alcanza un espesor de 6 a 12 estratos celulares, o sea que esa capa granulosa, como digamos así, aumentó de número de capas, ¿sí? Entre las células de la granulosa aparecen cavidades con contenido líquido. A medida que el líquido con mucho hialuronato, llamado el líquido ahí folicular, continúa acumulándose entre la célula granulosa, las cavidades van a comenzar a confluir para finalmente formar una cavidad única con forma de una semiluna llamado antro. Este folículo se designa como el nombre de folículo secundario o por eso que va a formar la denominada semiluna antro, se va a llamar folículo antral. O sea que es más bien como el folículo antral tiene más bien la característica de tener cavidades, ¿sí? Llenas de líquido, ¿sí? Que aparecen entre ¿quién? En las células granulosas, ¿sí? Formando así la semiluna del antro, ¿sí? Entonces, es como la formación de un cúmulo o como una corona radiante otra vez, ¿sí? Esto más bien sería el folículo secundario. Este folículo secundario de esas células granulosas y entre esas células granulosas que tenemos, que dijimos que teníamos líquido folicular, ¿sí? Después, formando qué cosa? La semiluna, la semiluna antral, ¿sí? Con ese líquido acá. La semiluna o zona antral, la semiluna antral, células granulosas. Teca ya bien, también tiene teca interna y teca externa que la va a rodear, ¿sí? Es más bien que ese folículo primario avanzó ya en número de capas también y con ese líquido folicular formó lo que sería la zona antral, que es como una forma de semiluna antral en el ovocito. El folículo secundario o antral, acá folículo antral. Acá hay otro, el antro, la zona de antro que más bien va a ser del líquido que hay entre los folículos, la capa granulosa, que va a estar rodeada también, dijimos, por una membrana basal, la teca interna y la teca después externa. Bueno, acá vemos otra imagen microscópica de lo que sería un folículo secundario que va a tener el folículo antral. Ven esto que parece como una semiluna, pero este ya es más grande que el otro. Estas son células granulosas en varias capas, ¿sí? Entre él el líquido folicular y después todo lo que sería la membrana granulosa. Entonces tenemos folículo antral, tenemos la membrana granulosa y después tenemos la capa otra vez granulosa. Entonces son como unas cavidades llenas de líquido folicular que van a formar la semiluna del folículo antral. Acá está más bien ya el ovocito formando lo que sería la semiluna con ese líquido folicular, la semiluna antral. Bueno,
El ovocito de posición excéntrica se ha adquirido un diámetro de 125. La inhibición del crecimiento es causada por la presencia de péptido pequeño. Esto ya, a ver, un poco aumenta tamaño del antro que va revestido por... Bueno, el folículo secundario aumenta más bien de tamaño. El antro que está revestido por varias capas de células de granulosa que dijimos también se torna más grande. La capa granulosa tiene un grosor que es relativamente uniforme, excepto en la región asociada con el ovocito. Las células aquí de granulosa forman un montículo abultado que sería el disco prolígero o cúmulo ovófero que se proyecta dentro del antro. Las células del disco prolífero o cúmulo van a rodear inmediatamente el ovocito y permanecer con él en la ovulación, que forman la denominada corona radiante. Está compuesta por células del cúmulo que envían microvellosidades penetrantes a lo largo de la zona pelúcida para comunicarse a través de las uniones de hendidura con microvellosidades del ovocito. Entre las células de granulosa pueden verse los cuerpos de Karl-Exner, que consiste más bien en un material extracelular que se tiñe con intensidad y con ácido periódico de Steve positivo. Estos cuerpos son secretados por células granulosas y contienen hialuronato y proteoglucano. Este más bien en modo ya así de más información. Lo que yo más bien quiero que ustedes sepan serían más bien las características o las diferencias que tienen cada folículo. No quiero que me aprendan esto así del cúmulo que proliferó. Eso no, no es eso mi objetivo. El objetivo más bien es que sepan la característica histológica de cada uno de los folículos y no se compliquen con esta parte. Bueno, el folículo secundario, acá hay otra imagen de lo que sería el folículo. Ven que el folículo secundario es con mayor tamaño inclusive que del folículo primario. ¿Sí? Va a tener el cúmulo ovóforo que había dicho en el slide anterior, ¿verdad? El folículo antral, la membrana granulosa o capa granulosa que le va a rodear, ¿sí? Como si fuera una corona al folículo antral. Parece como una corona que le rodea. Bueno, acá vemos el cuerpo de Karl Exner, que va a ser este. Células secretoras, estas células secretoras que van a ser cúbicas, ¿sí? Acá la zona antral, las células granulosas y la teca otra vez. Acá en mayor tamaño vemos las células granulosas, el antro, la corona radiada que dijimos que iba como si fuera una corona que le iba a rodear al ovocito. Y los cúmulos de oporios también acá. Bueno, eso dijimos que yo no le iba a complicar con esta parte, ¿sí? Contarle que ustedes me entiendan que tiene una zona antral y una membrana granulosa que le rodea al ovocito como en forma de corona, está bien. Bueno, aparte de esos folículos, ya hablamos de folículo primordial, folículo primario, folículo secundario. Y el ovocito serían más bien las células del ovocito. Bueno, vamos a pasar con lo que sería el folículo maduro o folículo de Graf. Más bien no. Vos podés llamarle también ovocito o ovocito también le podés llamar. O sea que sería la misma cosa porque está hablando del contenido del ovocito nomás otra vez.
El ovocito tiene gran cantidad de mitocondrias, corona radiada. Tiene corona radiada. Después hablamos sobre el folículo maduro de Graf. Contienen ovocito secundario maduro. Ovocito secundario maduro. Debido a su gran tamaño, se extiende por todo el espesor de la corteza ovárica y sobresale en la superficie del ovario. A medida que el folículo se acerca a su tamaño máximo, la actividad mitótica de células de la granulosa va a disminuir. En la capa granulosa parece que se torna más fina conforme el antro va a aumentar de tamaño. A medida que los espacios que había entre las células granulosas continúan agrandándose, el ovocito y las células del cúmulo se van a separar en forma gradual del resto de las células de la granulosa. ¿En preparación para qué? Para la ovulación. Las células del cúmulo que rodean inmediatamente el ovocito van a formar una capa de células simples de corona después radiante. Esa corona radiante más bien ya es cuando el ovocito ya se acerca a su como digamos así, su máximo tamaño y más bien maduración ya, cuando vamos a hablar ya así de el ovocito con corona radiada o radiante. Acá vemos lo que sería una imagen microscópica del folículo maduro o folículo de Graf. Ya este folículo ya está eh, completamente maduro y en su máximo, digamos así, tamaño, ¿sí? O sea que uno de los más grandes folículos que yo veo en mi microscopía de un óvulo va a ser el folículo maduro o folículo de Graf. Eh, ¿Dónde va a protruir este folículo maduro de Graf? A ver, acá creo que no dice. Va a protruir más bien en la superficie ovárica, ¿sí? En la superficie ovárica. El antro de este, como ven, ¿se acuerdan que el antro del folículo secundario era más pequeño que este? Este es como si fuera que su antro aumenta de mayor tamaño, porque si yo comparo con este folículo secundario, su antro más bien es más pequeño, el otro casi que completamente rodea al ovocito, el antro cuando es un folículo maduro. Y este, sin embargo, forma solamente una semiluna, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el folículo secundario y el folículo maduro de Graf es que el folículo de Graf protruye más bien en la superficie del ovario. El antro del folículo de Graf es mayor que la del folículo secundario y su formación más bien de una corona radiante, ¿sí? Las células de teca son más prominentes en el folículo maduro. Esperen que un ratito. No sé quién, alguien quiere entrar. Diego Fontes. Las células de teca en el folículo de Graf van a ser más prominentes, o sea que van a ser, ¿cómo se dice? A ver un poco si se puede comparar con esta imagen acá. Ven que casi no se ve las células de T, casi no son tan muchas, en, son en varias cantidades, ¿verdad? Solo que predominan más las células de teca en el folículo
ven como acá hay un acúmulo ya de células en el folículo maduro. ¿Qué van qué van a contener estas células? ¿Qué van a secretar? Van a secretar más bien andrógenos y también inclusiones lipídicas, esas células. Después, ¿qué podemos decir entonces de los folículos secundarios? Ver, folículos. Acá se van a confundir un poquitito porque en el folículo secundario dijimos que tenía de, de 6 a 12 capas. A ver, este, si voy a contar 8 capas, no es lo que aparece en este gráfico. Más bien su característica eh, del folículo secundario, diferenciando con el folículo maduro, también son esas capas de estratos que tiene el folículo secundario. Y este ven que no tiene esa capa como el folículo secundario, ven. Acá yo veo más bien 3 o 4 capas de células y lo que predomina más en el folículo maduro va a ser este, la túnica antral. Y si yo veo acá, yo puedo observar todavía las capas en el folículo secundario. ¿Ven? Se puede observar esas capas. Sin embargo, en el folículo maduro abarca más bien esa zona eh, antral. Eso también pueden decir que es una diferencia. Mm, ¿Saben qué puedo hacer el trabajo de ustedes que podemos hacer para mañana, para que no se olviden? Es diferencias de los folículos. Y con, no voy a poder, no voy a poder pedirle que diseñen, o sí, sí se puede pedir que ustedes diseñen los tipos de folículos con su característica. Y ese de repente ustedes pueden escribir en Word eh, las características del texto, ¿verdad? Y si diseñan en su cuaderno en una hoja blanca, después le quitan foto a su dibujo, a su diseño, y pueden copiar y pegar en el, ¿cómo se dice? En el Word. No. Es hacer un círculo y unas pelotitas adentro nomás. Sí, las diferencias pueden ser así para no, ¿cómo se dice? Para no hablar de todo así, más bien para saber y pues, tener también una forma de estudiar eh, las diferencias de cada uno. Le va a ayudar también después para que ustedes estudien para la final. Y ustedes ya van a tener, antes del examen, ustedes ya van a tener ya y le va a valer punto. No sé qué les parece. Y como le dije a Lucas también, podemos ver, voy a pedir otro enlace para poder hacer una clase así de revisión mañana, si es que pueden, de 1 hora. Bueno, tenemos poco, vamos a avanzar un poquito más rápido. No sé si vamos a llegar a ovulación. Vamos a pasar esta parte de ovulación, ¿sí? Vamos más bien. Después pueden leer si quieren esta parte. O sea que, porque el ovocito, ahora rodeado por la corona radiante y células del cúmulo ovófero, se expulsa del folículo abierto. La trompa entra en contacto también con la superficie ovárica, dirige suavemente, la masa acumula el ovocito hacia el interior de la trompa. em, Después de la ovulación, el ovocito secundario permanece viable durante unas 24 horas.
Si en este periodo no ocurre la fecundación, o sea, el ovocito secundario se va a degenerar mientras que atraviesa la trompa también uterina, o sea que no va a haber una fecundación en ese caso. A ver, el cuerpo lúteo, vamos a hablar un poquito del cuerpo lúteo. Después de la ovulación, el folículo colapsado se va a reorganizar en cuerpo lúteo. O sea, ¿qué pasó después que no hubo una fecundación? Entonces se forma lo que sería el cuerpo lúteo. En la ovulación de la pared folicular compuesta por células de granulosa, teca, remanentes, adquiere pliegues profundos al colapsarse el folículo y se convierte después en cuerpo lúteo. O sea que más bien el cuerpo lúteo es cuando todos esos folículos se colapsaron, ¿sí? Y no hubo ninguna fecundación, entonces salieron por más bien se degeneraron y se expulsaron por la trompa, después por ¿cómo se dice? El endometrio y todo eso, sí, y se genera otra vez otro ciclo. Las células de la capa granulosa y de la teca interna se diferencian en células granuloso, luteínicas, tecoluteínicas en el proceso llamado de luteinización. Células del cuerpo lúteo son células luteínicas de granulosa, son células centrales grandes, derivan de las células de la granulosa. Las luteínicas de la teca son más pequeñas, se tienen con una intensidad mayor, están ubicadas más bien en la periferia y derivan de la teca interna. La luteínica granulosa derivan, como dice lo granulosa, de las células granulosas. Y tecoluteínicas, como dice teco, luego son células que derivan de la teca interna. Acá tenemos lo que sería más bien la superficie del ovario, las células luteínas de teca. Esto sería una imagen del cuerpo lúteo. Las células luteínicas de la teca, células luteínicas de la granulosa, núcleo del tejido conectivo. Acá no hay folículos, ¿sí? Todo esto es cuerpo lúteo. Acá vemos otra imagen de lo que sería el cuerpo lúteo en sí. Y las células de la teca luteínica y células granulosas. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Después vamos a hablar un poquitito, estoy pasando nomás, pues si no, no vamos a terminar. El cuerpo albicans. Si no ocurre la fecundación y la implantación, el cuerpo lúteo va a permanecer activo por 14 días. En este caso se llama cuerpo lúteo de la menstruación. Cuando no hay gonadotrofina coriónica humana ni otras luteotrofinas, el ritmo de secreción de progestágenos y estrógenos declina y el cuerpo lúteo comienza a degenerarse otra vez después de unos 10 a 12 días después de la ovulación. El cuerpo lúteo se degenera y sufre una lenta involución después del embarazo o después de la menstruación. Las células se van a llenar de lípidos y reducen su tamaño y sufren autólisis. Hay una cicatriz blanquecina, el cuerpo que va a ser más bien el cuerpo albicans. O sea que la degeneración del cuerpo lúteo va a ser después va a dar lugar a lo que sería el cuerpo albicans. Se forma a medida de que el material hialino intracelular se acumula entre las células del antiguo cuerpo lúteo en degeneración. El cuerpo albicans se hunde más profundo en la corteza ovárica, tener su máxima concentración la gonadotrofina coriónica. ¿En qué horario del día? A la mañana. Por eso que generalmente se dice que los test, bueno, esos test comunes que había, ¿verdad?
se tenía que realizar durante la mañana por medio de, ¿cómo se dice? Em, de un dispositivo que sería el test de embarazo eh, casero, que digamos así, ¿verdad? Porque uno puede comprar en la farmacia nada más, no es necesario que se vaya en el hospital y se puede realizar por un líquido corporal que sería la orina, ¿verdad? Y que en minutos da un resultado. ¿Por qué? Porque ese dispositivo dentro de él va a tener lo que sería una zona de control y una zona de prueba que más bien va a estar ubicado un anticuerpo que va a reconocer a un antígeno, digamos así, que el antígeno va a ser mi gonadotrofina coriónica humana. Entonces, usted tiene que saber más adelante, ¿verdad? Cuando estén en tercer semestre, van a dar después que el anticuerpo es una proteína que reconoce a antígenos, ¿sí? Y ese dispositivo del test tiene un anticuerpo para gonadotrofina, o sea que va a reconocer si hay presencia o no de hormona gonadotrofina coriónica dentro de la orina, ¿sí? Bueno, etapas de desarrollo folicular. Las, eh, las trompas uterinas o trompas de falopio. Cada trompa uterina mide aproximadamente de 10 a 12 centímetros de longitud. Puede dividirse en cuatro segmentos macroscópicos. El infundíbulo o pabellón, ¿sí? La ampolla, que es el sitio donde ocurre la fecundación, si se les pregunta. El istmo y la porción intramural o uterina. ¿Cuál es la función de la trompa? Transportar el óvulo desde el ovario hasta dónde? Hasta el útero y proveen en el medio ambiente necesario proveen medio ambiente necesario para la fecundación y el desarrollo inicial también del cigoto. Acá tenemos una imagen de las trompas, su parte, istmo, porción uterina, ampolla e infundible. La pared de la trompa uterina está compuesta por tres capas, ¿sí? La pared de esta trompa. La capa, ¿se acuerdan de las capas? Capa serosa va a tener, ¿sí? O peritoneo visceral. Es la capa más externa de la trompa. Consiste en un mesotelio epitelial de cavidad abdominal y una capa delgada también de tejido conjuntivo. Tiene otra capa que sería la muscular. ¿Qué tipo de músculo? Liso. En la mayor parte de su longitud está organizada por una capa. Va a tener que, o sea, ¿cómo van a estar dispuestos esas fibras musculares en la trompa? Internamente va a ser circular, que va a ser bastante gruesa y después una capa de músculo liso longitudinal que va a ser más externa y más fina. Después tiene otra capa que va a ser la mucosa. La mucosa, como dijimos, la mucosa va a ser, que yo voy a encontrar en la mucosa, voy a encontrar el epitelio, ¿sí? Que va a ser el revestimiento interno de la trompa uterina. Tiene pliegues longitudinales bastante finos que proyectan dentro de la luz tubárica, a lo largo de toda su longitud. Más abundante en la ampolla y es menos abundante la mucosa en el istmo, ¿sí? Más abundante va a ser en esta zona y menos abundante en el istmo, ¿sí? De mucosa. El revestimiento epitelial o qué tipo de epitelio tiene la trompa uterina consiste en un epitelio simple cilíndrico compuesto por dos tipos de células, ciliadas y no ciliadas. O sea, cilíndrico, ciliado y puede ser simple cilíndrico nada más. Las células ciliadas son abundantes ¿en qué parte? En el infundíbulo. Y la ampolla. El batir de los cilios está dirigido entonces hacia el útero. ¿Para qué va a estar dirigido hacia ahí? A ver, ¿quién puede decir un poco de eso? Piensen nomás y después respondan. Las células no ciliadas son secretoras y producen líquido que contiene sustancias nutritivas también para el óvulo.
¿Qué dijimos que para qué servían las trompas uterinas? ¿Por qué tiene estos tipos de epitelio? Y más bien, ¿por qué tiene epitelio cilíndrico simple ciliado? ¿Qué va a ayudar en la trompa a este tipo de epitelio? Piensen un poco. ¿Cuál era la función de la trompa? Muy bien. Sería movimientos de los ovocitos, porque saben que el cilio tiene una función para movimiento, entonces sería para facilitar el cambio de cierto ovocito, movimentar a los ovocitos y llevar el óvulo hasta el útero donde, ¿verdad? Para ayudarlo a llegar hasta el útero, ¿sí? Para facilitar ese camino, digamos. Transportan también hasta la cavidad uterina. Exacto. Bueno. Entonces, vieron que es importante de repente saber la característica de los epitelios y para qué va a servir, en qué zona de, por ejemplo, en este caso, si hablamos de la trompa. Bueno, acá vemos una imagen microscópica de lo que sería más bien un corte así transversal de la trompa uterina. Acá vemos las células secretoras, ¿sí? Y las células ciliadas. Bueno, a ver, acá vemos, ven cómo se identifica súper bien su tipo de epitelio en la mucosa, ¿sí? Este sería la mucosa. Eh, es un epitelio cilíndrico simple ciliado. Ven, hasta acá es ciliado y acá ya cambia. Este más bien va a ser una de células ya más no ciliadas, que serían de secretoras. La fecundación suele ocurrir ¿dónde? En la ampolla, cerca del límite con el istmo. El huevo permanece en la trompa uterina durante unos 3 días antes de ingresar a la cavidad uterina. Varias situaciones que alteran la integridad del sistema de transporte tubárico, por ejemplo, inflamación, uso de dispositivos intrauterinos, manipulación quirúrgica, ligación tubárica, pueden causar, ese con respecto más bien a un enfoque clínico de histología, un enfoque clínico, ¿verdad? Pueden causar un embarazo ectópico, ¿sí? La mayoría de los embarazos ectópicos, 98%, ocurren ¿dónde? En la trompa uterina. Esto suele ser tema de examen para otras materias, ¿verdad? Yo no le voy a preguntar, pero más bien le va a servir, por eso le dejo nomás esta diapositiva para que pueda leer y aprender así, no olvidarse más, ¿verdad? Ocurren en la trompa uterina embarazos que son llamados como embarazos tubáricos. Otros sitios de implantación son en los embarazos ectópicos, son la cavidad peritoneal, que ustedes seguro que, como saben, seguro que ya habrán escuchado, ¿verdad? Los ovarios y también del cuello del útero. O sea que esos son otros sitios en donde puede ocurrir ese embarazo ectópico, ¿sí? Bueno, vamos a ir. Creo que vamos a terminar justito. Vamos a hablar ahora de útero. Es un órgano, es un órgano hueco, ¿verdad? Con forma de pera. Está localizado en la pelvis, entre la vejiga y el recto. Ese con respecto más bien su ubicación anatómica, ¿verdad? Su luz, que también es aplanada, está está en continuidad con la de las trompas y de la vagina, el útero, ¿sí? Continuidad de trompa y vagina. Desde el punto de vista anatómico, el útero se divide en dos regiones. Tenemos el cuerpo, ¿verdad? Y el cuello, también llamado cervix. El cuerpo va a ser la porción superior grande del útero. La superficie anterior va a ser casi plana y la superficie posterior va a ser convexa, ¿verdad? La parte superior redondeada del cuerpo que se expande por arriba y la desembocadura de las tubas uterinas que recibe el nombre de después
fondo uterino. El cuello o cervix es la porción inferior del útero con forma de barril. Se encuentra separada del cuerpo del istmo por el istmo. ¿Sí? La luz del cervix, el conducto cervical, presenta una abertura estrecha de cada extremo. El orificio interno comunica con la cavidad del cuerpo uterino y el orificio externo va a comunicar con la luz vaginal, ¿sí? Ese con respecto más bien del cuello del útero. Ven acá. Orificio externo relacionado más bien con la vagina y el orificio interno con el cuerpo del útero. Entonces acá tenemos fondo del útero, trompa, ¿verdad? Cavidad uterina, cuerpo del útero, orificio interno en comunicación con cuerpo del útero, cuello uterino, ¿sí? Y orificio externo que se comunica más bien con la luz de la vagina. La pared uterina está compuesta por tres capas. Esta pared está compuesta por tres capas. Desde la luz hacia afuera son las siguientes. Tengan muy bien en cuenta esto. Si se le pregunta, ¿de la luz hacia afuera o de hacia afuera a la luz? Depende de la pregunta. De repente se pueden equivocar. Pero practiquen, ¿verdad? O sea, van a saber, yo creo que ya saben luego esto. Son las siguientes, de luz hacia afuera. Primero, endo, adentro, ¿verdad? Internamente, endometrio, es la mucosa del útero. Está revestido por ¿qué tipo de epitelio? Cilíndrico simple, con una mezcla de células secretoras y células ciliadas. Miometrio es la capa muscular lisa, gruesa, está en continuidad con la capa muscular de la trompa uterina y la vagina. Contiene abundantes vasos sanguíneos, grandes plexos venosos, vasos linfáticos y se denomina estrato vascular. Es la capa más gruesa, ¿sí? Y posee haces de músculos lisos entrelazados con orientación circular o en espiral. Forma un sitio estructural y funcional. Durante el embarazo, el útero sufre un enorme aumento de tamaño. Esto también se van a acordar de mí cuando estén en tercer año. Suele ser pregunta de anatomía patológica, ¿sí? Que produce, o sea, que sufre este miometrio un aumento de tamaño. ¿Cómo se le llama esto cuando la célula empieza a aumentar de tamaño? Se llama hipertrofia. Hipertrofia y también aparte de hipertrofia, hiperplasia, ya sea más bien en aumento en cantidad y aumento de forma o de tamaño, ¿sí? El cervix posee más un tejido conjuntivo y menos músculo liso, el cervix, ¿sí? Después, perimetrio es otra capa o otra capa del útero. Es la capa serosa externa o cubierta peritoneal visceral del útero. Se continúa con el peritoneo pélvico, abdominal y está compuesto por un mesotelio y una capa delgada de tejido conjuntivo laxo. ¿Saben qué también quiero que tengan en cuenta? Las capas. Si, por ejemplo, eso se le puede preguntar más bien en el trabajo práctico. ¿Cuáles son las capas más bien del útero y cuáles son las capas de la vagina? Porque son diferentes, ¿sí? eh, Algunos son diferentes, una parte es diferente, ¿verdad? Acá vemos, por ejemplo, una imagen microscópica de lo que sería el útero, mostrando sus capas. Endometrio, miometrio, que dijimos que iba a ser más bien más la capa mayor, y el perimetrio, ¿sí? Acá, que va a ser una capa serosa, ¿sí? Bueno, tanto el miometrio como el endometrio sufren cambios cíclicos mensuales, cuya finalidad es separar el útero para la implantación, o sea, preparar al útero para la implantación de un embrión, ¿sí? O sea que más bien esta zona del útero que va a ser más bien la camita, el nidito de lo que sería para la fecundación. Estos cambios constituyen el ciclo menstrual.
En un embrión se implanta, si un embrión se implanta, el ciclo se detiene y ambas capas van a sufrir ¿qué? Crecimiento y diferenciación considerables durante el embarazo. El ciclo menstrual comienza el día que aparece la menstruación, ¿sí? Endometrio, vamos a hablar un poco de endometrio. A ver un poco qué hora es. Yo no estoy viendo la hora. 41. Mm, endometrio. Bueno, durante la vida fértil, el endometrio está compuesto por dos capas, cuando es fértil, de estratos que tienen estructura y función diferente. Tenemos la capa funcional o estrato funcional, es la parte más gruesa del endometrio que se desprende durante la menstruación. Y la capa o estrato basal se retiene durante la menstruación y es el origen de la regeneración de la capa funcional. Durante el ciclo menstrual el endometrio va a proliferar y después se va a degenerar, ¿sí? La eliminación de sangre y restos de tejido por la vagina, que suele durar de 3 a 5 días, 7, 8 a veces, ¿verdad? Se conoce como menstruación y flujo menstrual. O sea que todo esto, los restos, va a ser lo que sería el flujo menstrual, ¿sí? Que sale por la vagina. Fases del ciclo menstrual. Los cambios cíclicos del endometrio durante el ciclo menstrual están representados por las fases proliferativa, secretora y fase menstrual. La fase proliferativa del ciclo es regulada por estrógenos, ocurre al mismo tiempo que la maduración también folicular, continúa hasta un día después de la ovulación, que ocurre cuando el 14 días, ¿verdad? En un ciclo de 28. O sea, mi día 14 va a ser mi día de ovulación. Uno o 2 días después de la ovulación y por efecto de la progesterona en la capa funcional del endometrio, comienza a producirse cambios también notorios. Al final de la fase menstrual, el endometrio está compuesto por una banda delgada de tejido conjuntivo de más o menos 1 milímetro de espesor que contiene las porciones basales de las glándulas uterinas. La fase proliferativa. Acá sería la fase proliferativa, proliferación de células epiteliales, estromales, endoteliales de la capa basal. Empieza con 1 milímetro de espesor y llega a los 3 milímetros antes de la ovulación. Eh, las glándulas tubulares, sí, que son de tipo tubular simple, tienen luz estrechas, con epitelio cilíndrico, estroma compacto con gran densidad celular. Estos más bien van a ser las glándulas en el endometrio, ¿sí? Glándulas endometriales. La fase secretora del ciclo menstrual. En la fase secretora, el endometrio se torna edematoso. Puede llegar a medir de 5 a 6 milímetros de espesor. Las glándulas van a crecer, adquieren un aspecto en tirabuzón o en serrucho, al mismo tiempo que sus luces se distienden al acumularse productos de secreción. La fase secretora coincide con la actividad funcional del cuerpo lúteo y es afectada principalmente también por secreción de progesterona. Acá tenemos la fase, más bien la fase secretoria. Ven que ya tiene más bien dentro de su luz, está ocupada, regulada por progesterona, ovulación. Es mayor, ¿verdad? 5 a 6 milímetros de espesor, glándulas ya con aspecto acá más bien tubulares o de tirabuzón, digamos así, secreción citoplasmática mucoide dentro, ¿sí? Pocas mitosis en el epitelio y aumento también de la vasculatura. Después la fase menstrual, causada por disminución de la secreción ovárica de progesterona,
estrógenos con la degeneración del cuerpo lúteo. Cuando el cuerpo lúteo se va a ir degenerando, ¿verdad? Y da lugar también al cuerpo albicans. Si no hay ovulación, el ciclo anovulatorio, no se forma el cuerpo lúteo del embarazo y por ende no se produce entonces progesterona. Cuando falta la progesterona, el endometrio no entra en fase secretoria, ¿sí? Y continúa en fase proliferativa hasta la menstruación. Acá ya más bien, este ya es una fase de imagen microscópica de la fase de menstruación. Hay cambios en la irrigación de la capa funcional también endometrial, hay contracción vascular, destrucción del epitelio y rotura de los vasos también sanguíneos. El flujo menstrual está compuesto por sangre, líquido uterino y también células epiteliales y del estroma que se ha desprendido también en el estrato funcional. Entonces acá muestran esos, como más bien las fases del ciclo menstrual y cómo va a ir cambiando ¿cómo se dirían? Sus capas, ¿sí? Va a ir cambiando. Hasta ir descamándose toda esa capa, más bien ¿cómo se dice? Más bien esa menstruación va a ser esa descamación de ese epitelio. Bueno, cuello uterino. Mm, acá parece que algunos nomás ya están entendiendo y otros ya. Es bastante largo, ¿verdad? Hasta yo ya me cansé. A ver. Cuello uterino. La mucosa o endometrio del cervix o cuello uterino tiene un epitelio cilíndrico simple, mucosecretante, contiene glándulas ramificadas grandes, carece de arteria. En otros momentos del ciclo menstrual, el moco cervical restringe el paso de los espermatozoides en el útero. El bloqueo de los orificios de salida de las glándulas mucosas causa la retención de sus secreciones y formación de dilataciones quísticas en la mucosa cervical, denominados quistes de Nabó. Los quistes de Nabó se desarrollan con frecuencia, pero son clínicamente importantes solo si se encuentran en gran cantidad, ¿sí? Y producen el marcado agrandamiento también después del cuello uterino. La zona de transformación es el sitio de transición entre el epitelio estratificado plano vaginal y el epitelio cilíndrico simple cervical. O sea, que yo estoy hablando ahí una zona, como la zona, y sí, más bien como una zona de transición. Es, como saben, es tipo la zona en donde un epitelio cambia para otro tipo de epitelio. Dijimos que el epitelio eh, escamoso plano va a ser de la vagina. Y el epitelio cilíndrico simple va a ser más bien de la zona del cervix, ¿sí? Cervical. La porción del cuello uterino que se proyecta en la vagina, la porción vaginal o ectocervix, está tapizada por un epitelio plano. ¿Por qué está tapizada por ese tipo de epitelio? Porque por medio de ese epitelio es capaz de aguantar lo que sería más bien el coito y también aguantar el paso después o el canal, hacer el canal de parto. Sí, por eso tiene ese tipo de epitelio, porque sería más bien, ese epitelio plano más bien es más estratificado plano, es más resistente, ¿sí? Para los roces, digamos así, ya sea del coito o de un canal de parto, ¿sí? En la zona de transformación, que en las mujeres en edad fértil está situado justo por fuera del orificio externo, ocurre la transición brusca entre epitelio estratificado plano y el ectocervix y el epitelio simple cilíndrico mucosecretante del conducto del cuello del útero que va a ser endocervix. O sea que, vamos a ver una imagen, no sé si hay acá una imagen.
No, está más adelante la imagen. Para dar así o hablar otra vez de lo que habían dicho recién ustedes, de por qué es cilíndrico y todo eso. Ay, ¿cómo es largo? Bueno, eh, acá. El orificio externo, aquí, o más bien comunicándose con la pared vaginal, esta parte va a ser su mucosa, epitelio estratificado plano. ¿Por qué? Porque se vuelve más resistente, ya sea para el coito o canal de parto, ¿sí? Entonces, por eso es ese tipo de epitelio en esta zona, ¿ok? Y en el endocervix, ¿sí? En el endocervix ya va a ser un tipo de epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Ciliado, ¿sí? Para que después, como ustedes habían explicado recién. Ahora yo les expliqué el por qué la característica del tipo de epitelio en esta zona. ¿Sí? ¿Para qué va a servir ese tipo de epitelio entonces en la zona de la vagina y por qué sirve en el endocervix? ¿Por qué sirve ese tipo de epitelio? Ustedes ya me dijeron. Ujú. Esa zona de transformación se va a ver acá. ¿Ven? Este va a ser un epitelio cilíndrico, simple ciliado, y este un epitelio ya estratificado plano. Más bien del cuello, así acá, más bien del cuello del útero, ahora que va a ser endocervix para este lado y exocervix para el otro lado. ¿Sí? Vagina. La vagina es un tubo fibromuscular que comunica órganos genitales internos con el medio externo. Posee qué tipo de epitelio? Plano estratificado, sin estrato córneo y carece también de glándulas. La pared vaginal se compone de estratos, de estratos, ¿verdad? La capa mucosa interna tiene pliegues transversales abundantes, revestida por epitelio estratificado plano, papilas de tejido conjuntivo, su lámina propia subyacente, empujan el revestimiento epitelial. Va a tener una capa muscular intermedia, ¿sí? ¿De qué tipo de músculo? Liso. Una capa adventicia, ven que adventicia externa, que está organizada en un estrato interno conjuntivo de tejido conjuntivo denso, contiguo y capa muscular y estrato externo. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las capas del útero y la capa de la vagina? Ah, tranquila María. Con respecto a sus capas, ¿cómo es la capa del útero y cómo es la capa de la vagina? ¿Cuáles son sus capas? Citen un poco. Yo no le pedí el orden, solamente quiero que me digan las capas. Capa del útero y capa de la vagina. Gisele, Gabriel, Lucimar, Fernanda, María. ¿Cuáles eran las capas? La capa del útero y la capa de la vagina. A ver quién responde. Luis Enrique, María Clara. Tampoco. Creo que hice mal la pregunta. A ver un poco. Con respecto a sus túnicas.
más bien, su túnica. A ver, te dio sueño la clase y sinceramente da para estar cansado porque me ha sido mucho contenido. Bueno, la diferencia de las túnicas más bien, ¿verdad? No sé si decir túnicas, si se confunden o capas, ¿verdad? Entre, más bien entre en la vagina, por ejemplo, tiene una capa mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. Y en el útero dijimos, a ver, ¿dónde está? Dijimos que tenía, a ver, ese sería del útero, del, a ver, ¿cómo le puedo preguntar? Ahí yo lo que le dije mal, la pregunta. De la trompa, quiero decir. La trompa, por ejemplo, va a tener mucosa, muscular y serosa. Y la vagina no va a tener serosa, va a tener adventicia. ¿Por qué? Porque no estaba rodeada de peritoneo. ¿Sí? No duermas, Lucimar. No duermas. A ver, Leandra, mucosa, muscular, eso también. Luis Enrique se rió, nomás no respondió nada. Ya vamos a ir terminando, ya estamos terminando. Ya estamos por terminar, no te duermas. Socorro. A ver, acá tenemos lo que sería más bien, a ver, la capa. La capa mucosa de la vagina, tipo de epitelio estratificado plano, que tiene estratos, ¿verdad? Acá por ejemplo vemos el estrato basal, ¿sí? En donde se van a generar las células y cuanto más van a ir proliferando, van a generarse más nuevas células y hasta que prolifere, ¿verdad? Y se generen nuevas células. Lo que no va a tener esta capa mucosa o qué tipo de estrato no va a tener va a ser el estrato córneo, ¿sí? El estrato córneo sería más bien donde está la zona de la queratina. Y como ven acá, acá no hay ninguna queratina, ¿verdad? Entonces, solamente es lo que no tiene de los estratos va a ser el estrato córneo. Y acá ya está su capa mucosa, que va a ser de músculo liso, ¿sí? Acá tenemos otra imagen de la vagina, la mucosa, le subyace lo que sería la lámina propia, después células musculares lisas, ¿sí? Y adventicia, no tiene capa serosa. Híjole, ay, no sé si vamos a continuar o no. Después tenemos lo que serían los genitales externos. Tenemos el monte de pubis, donde sería más bien sínfisis del pubis. Está rodeado de tejido adiposo subcutáneo, los labios mayores, que son pliegues cutáneos, que van a tener tipo de epitelio también en estratificado plano, músculo liso, gran cantidad de tejido adiposo, vamos a ir resumiendo nomás. Después los labios menores que son pliegues cutáneos pares, sin vello, limitan el vestíbulo vaginal y son homólogos de la piel del pene. Sí, las células profundas de epitelio hay una gran cantidad de pigmento de melanina. Eh, el clítoris, que va a ser una estructura eréctil, homóloga del pene. O sea que el clítoris en realidad es un pene que no maduró, digamos así. O sea que parece que todas las mujeres igual somos igual que los varones, pero con un, como se dice, un pene que no maduró. Entonces ese más bien sería el clítoris, ¿sí?
Su cuerpo está compuesto por dos pequeñas formaciones eréctiles, o sea que es extremadamente sensitivo ese clítoris, ¿sí? El vestíbulo está revestido por epitelio estratificado plano, sobre todo en las cercanías del clítoris, alrededor del orificio externo. Eh, ¿Y qué es lo que va a haber también en el vestíbulo? Va a haber glándulas de Skene. Las glándulas vestibulares mayores, también llamadas glándulas de Bartholin, son pares, grandes y homólogas de las glándulas vulvouretrales masculinas. Estas glándulas túbulo-alveolares tienen alrededor de 1 centímetro de diámetro y ubicadas en la pared lateral del vestíbulo. Si el conducto de la glándula de Bartholin se obstruye, suele dilatarse y llenarse de producto de secreción granular. Este conducto dilatado se conoce como quiste de Bartholin, que después van a seguro escuchar más adelante. Acá tenemos lo que sería el labio mayor, tiene un epitelio plano estratificado, tiene glándulas sebáceas, ¿sí? El labio mayor, conducto secretor y tipo de músculo va a ser músculo liso y está también vascularizado, como ven acá en los vasos, ¿verdad? Bueno, después tenemos las glándulas mamarias, varían según la edad, el ciclo menstrual y el estado productivo también de la mujer. Se desarrollan en ambos sexos a partir de las crestas mamarias. Las glándulas son glándulas sudoríparas, túbulo-alveolares apócrinas modificadas, compuestas por unidades lobulilares de conducto terminal. Vamos a pasar. Sufren una proliferación y desarrollo notorio durante el embarazo, ¿sí? Y la preparación también para la lactancia, ¿sí? Por la acción de los estrógenos. Em, el componente proteico de la leche es liberado por las células alveolares mediante una secreción merócrina. Acá tenemos un corte de lo que serían las glándulas mamarias. Acá sí es, como dijimos, que sufre un desarrollo, ¿verdad? Durante la lactancia. Acá porque va a tener prolactina que va a ser leche, ¿verdad? Durante el embarazo, en la lactancia y cuando no estamos grávidas, va a ser así nuestra glándula simplemente. Bueno, los conductos galactótrofos están revestidos por un epitelio estratificado plano, cornificado. Los senos galactóferos, epitelio estratificado cúbico, el sistema de conducto por epitelio simple cilíndrico, el pezón y la areola van a tener un epitelio estratificado plano, cornificado. Y acá vemos lo que sería, también dijimos que estaba rodeada por un tejido adiposo, ¿sí? Tejido adiposo, tejido conectivo, glándulas mamarias, o sea, estos serían las glándulas mamarias, ¿sí? Y el conducto galactótrofo, ¿sí? Y creo que acá tenemos otro corte histológico de lo que serían las glándulas mamarias. Acá dijimos también que tienen, sería la glándula sebácea. A ver. El placenta ya le voy a dejar nomás ya a ustedes para que lean, pero este no le voy a preguntar en el examen, porque ya nos ganó toda la hora. A ver, útero más espesa del tejido epitelial. Bueno, gracias chicos por hoy, una clase bastante larga.